separado. Entonces, la disfonía, que es de lo que yo les voy a hablar hoy, cómo se encara, cómo se evalúa, tiene muchísimo campo en común con ustedes. De hecho, nosotros con los neumonólogos de acá trabajamos un montón en común, porque cuando uno emite el concepto de disfonía, piensa que la alteración de la calidad vocal se debe exclusivamente a un déficit de la cuerda vocal. Y no siempre la disfonía es causa exclusivamente de la cuerda vocal, porque el problema puede estar ya sea en la vía aérea y también puede estar difónico, puede estar en un medicamento que está tomando y también puede estar difónico, puede estar en un resonador y también puede dar una alteración del sonido de la calidad de la voz. Yo les voy a dar un enfoque general de qué son las disfonías. Tratemos de hacerlo coloquial, porque si no ustedes se van a dormir, no les va a interesar y por ahí les puedo ayudar en algo. Siguiente. Las disfonías, como les digo, una alteración de la calidad de la voz, ya sea en la altura, la intensidad o el timbre. Se pueden dividir en causas funcionales o causas orgánicas. La siguiente. Dentro de las causas hay otra clasificación, las divide también en estructurales y funcionales, porque hay problemas funcionales que pueden dar alteraciones estructurales, como son los nódulos, los pólipos, las laringitis hipertróficas crónicas, las úlceras por contacto, los granulomas de cuerda vocal, el envejecimiento y el trauma laringio. Los nódulos y pólipos son estrictamente patologías de origen funcional. Uno utiliza mal la voz por X motivo. Puede pasar que el paciente tenga voy a hablar orientado a ustedes, ¿no? No haya comenzado con un problema en la cuerda vocal estrictamente y tenga un EPOC, por ejemplo. Tenga un EPOC, fuma, tiene una mala emisión vocal y comienza con alteraciones de la voz. Esas alteraciones de la voz pueden tener que ver con alteración de la estructura, alteración simple por la emisión del fuelle pulmonar y hacer un problema funcional que va a desencadenar en una alteración estructural como es el nódulo o es el pólipo. El nódulo es una patología eminentemente foniátrica, el pólipo es una patología siempre que es... ¿Qué tipo de crónica tiene una imagen común tanto para el fumador crónico o como para el reflujo gastroesofágico crónico? Que si bien existe, en esta época también está sobredimensionado, porque cuando alguien no sabe qué es, que el reflujo, sale medicado con 80 miligramos de omeprazol, por más que no tenga nada. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para ver si esa inflamación es por reflujo, es porque fuma, es porque está inhalando tóxicos. Los granulomas de cuerda vocal y la úlcera por contacto en general están desarrollados o por intubación prolongada o por reflujo gastroesofágico severo. El envejecimiento va acompañado de una torsión del tórax, el paciente aparece, el anciano que se empieza a encurvar, la cantidad de aire que puede expirar y que puede expirar y el fuelle pulmonar no funciona, entonces aparece la presbifonía, entonces puede tener las cuerdas vocales espectacularmente bien, pero están un poquito debilitadas y se arquean, y al arquearse el aire se escapa, entonces la causa no es una alteración estructural, sino que no puedes tener la suficiente presión aérea para sacar el volumen. Es uno de los motivos de consulta más común en patología de la voz. Y el trauma laringio, sea interno o sea externo. Siguiente. Esa es una imagen para que tengan una idea general de cómo se ve. ¿Ven los colores o no? Está muy claro. Lo de arriba a la izquierda sería una patología nodular típica. Gracias. ¿Cómo anda? Esta es una patología nodular típica. Es la patología más común en los cantantes, en los actores, que tiene que ver, comienzan con un problema respiratorio de falta de administración del aire, y por golpe, por choque de las cuerdas vocales, desarrollan estas pequeñas lesiones que son las lesiones nodulares, los famosos nódulos, y el tratamiento es estrictamente foniátrico. Esta es una lesión atípica. Por ejemplo, uno que va a la cancha, grita un gol, un vaso sanguíneo, acá ven, estas dos son las cuerdas vocales, estas serían las cuerdas vocales falsas. El paciente con una irritación crónica va a la cancha, grita, un vaso sanguíneo se rompe, extravasa sangre y se forma un pólipo.
El pólipo en un 90% de los casos es quirúrgico, porque en muy pocos casos se reabsorbe. Solamente el único caso donde el pólipo no toma la conducta del primer paso es en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque en el periodo de puerperio y las hormonas juegan un papel en claro, entonces no significa una embarazada una conducta quirúrgica porque hay que esperar que las hormonas se reacomoden porque es el único caso en donde el pólipo puede llegar a desaparecer por completo una vez que las hormonas ocupen su lugar. Esto es un granuloma de cuerda vocal y una úlcera de contacto en el lugar donde choca el granuloma, que es eminentemente una patología por reflujo severo. Es altamente recidivante. Muchas veces se hace medicación con antirreflujo a dosis alta y desaparece 100%, a veces y es quirúrgica, y al ser quirúrgica también tiene la característica de ser altamente recidivante. Esto es el típico bowing, característico de la presbilaringe, que es lo que les decía del anciano. Las cuerdas vocales se aflojan y al no contactar en la línea media y al no tener el aéreo, la voz del anciano sale con baja intensidad, agravada, soplada y entrecortada por la deficiencia en el fuelle pulmonar, igual que se agarran un globo y le ponen distinta tensión y hace el globo igual que un viejo. Y esto es una imagen exagerada para que vean cómo es tan importante. Lo que compartimos con ustedes es el amor por la historia clínica. Porque esto, yo lo miro así, yo lo miro y ustedes miran, y es una laringitis. Pero la laringitis las hay de todas las formas. La única manera de diferenciar esta imagen y echarle la culpa a una laringitis aguda, a una laringitis crónica, a un fumador pesado o a un reflujo es con el interrogatorio exhaustivo y con la historia clínica. Y aún así podemos equivocarnos. Siguiente, les hablo general y después les digo cosas puntuales. Dentro de las causas funcionales puras tenemos la disfonía hiperkinética habitual, la disfonía hipokinética habitual, la fatiga vocal y la fonastenia, la disfonía ventricular, la disfonía psicógena y la disfonía por tensión muscular. La disfonía hiperkinética habitual es la que se presenta en personas que son muy aceleradas, hipertiroide, por ejemplo, las cuerdas están finitas, largas, y la persona que habla finita y habla acelerado y habla agudo y habla para arriba. Con su contrapartida, la disfonía hipokinética habitual es la que justamente las cuerdas se aflojan, se escapan igual que la del anciano, el tono desciende, la voz se escapa, la voz es soplada, todas tienen tratamiento foniátrico, una para bajar las revoluciones y la otra para tensar la cuerda vocal y que no se escape el aire. La fatiga vocal y la fonastenia, el paciente relata, viene al consultorio y dice, yo a la mañana amanezco re difónico, después me voy a trabajar y la voz se me mejora, y al final soy un médico, atendí 40 pacientes y no tengo voz a la tarde, cuando vuelvo a mi casa la voz no me sale. Esa es una típica, si yo le hago un estudio, una estroboscopía, la laringoscopía probablemente sea normal, pero si le hago el mismo estudio a las 7 de la mañana, las cuerdas están flojas, y si lo hago a las 7 de la tarde, también están flojas. Y si se lo hago a la 1 de la tarde, probablemente sea normal. Pero el relato con la misma imagen nos da el resultado que tiene fatiga vocal y el tratamiento otra vez es foniátrico. La disfonía ventricular siempre conlleva una lesión por debajo de las que son las lesiones de las cuerdas, y como compensación se aumenta la función de las cuerdas vocales falsas y en vez de fonar con las cuerdas verdaderas compensa con la fonación de las cuerdas vocales falsas. Y la otra que también vemos un montón es la disfonía por tensión muscular, que la gente está re estresada y somatiza. ¿Vieron cuando la gente dice se me hizo un nudo en la garganta, no me sale la voz porque estoy re angustiado? Bueno, eso estoy re angustiado está medido con análisis acústico por un japonés. Siempre los japoneses clasifican algo con una clasificación que se llama de Yaganihara, que divide esas disfonías funcionales en 5 tipos. Por tensión muscular, desde el escape leve de aire a la fonación de bandas completa. Siguiente. Siguiente. Dentro de las causas endócrinas tenemos el embarazo, el hipogonadismo, la pubertad precoz,
la menopausia, la castración, la alteración de la función tiroidea, la alteración del eje pituitario adrenal. La menopausia, la mujer también presenta leve edema en las cuerdas vocales con descenso de la tonalidad de la voz. La pubertad precoz es un niño que es muy pequeño y habla ya con el cambio con la muda vocal antes de tiempo. Y como contrapartida tenemos la muda incompleta, que es gente adulta, pueden llegar a conocer gente así, profesores de universidad que pueden ser brillantes, pero que hablan así finito y todos le burlan en la clase en todos lados. Y es que no bajó la laringe, es una patología funcional que en su momento o se subestimó el síntoma o se pensó que era mejor gastarlo y hacerle bullying o pensaron que no era nada y tenía una resolución muy sencilla que era hacer foniatría para el descenso laringe y nada más. Siguiente. Dentro de las causas centrales tenemos las paralíticas, las espásticas cerebrales, los parkinsonismos, las coreas, la esclerosis lateral hemiotrófica. Siguiente. Las parálisis, acá les gustaba, a raíz del curso de ustedes, ¿no? El motivo que preguntaron en un ateneo que habíamos hecho era el movimiento paradojal de las cuerdas vocales. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué? No exactamente. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? ¿Eh? No, es un cuadro muy característico y que les hace doler la cabeza a los neumonólogos y a los otorrinos también. Porque primero no es fácil de diagnosticar, segundo que el paciente muchas veces viene con mucha sintomatología y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Porque el paciente consulta por una disnea aguda. El paciente la refiere como alta, pero muchas veces no tiene estridor. Muchas veces tiene, muchas veces no tiene estridor. Cuando uno hace la evaluación, tenemos que hacer un montón de diagnósticos diferenciales. Se presenta, si uno lo ve así a simple vista, lo ve como una parálisis de cuerda vocal bilateral. La parálisis de cuerda vocal medial se ve de esta manera. Cuando uno respira, las cuerdas se abren, cuando uno fona, se juntan. En la parálisis medial bilateral, las cuerdas están quietas en la línea media y determinan una urgencia. ¿Sí? Depende del grado, algunas tienen un pequeño espacio y ustedes dicen, tiene un pequeño espacio, ¿por qué no le hicieron a esto una traqueostomía? Y no le hicieron una traqueostomía porque si está compensado y no tiene tiraje, no tiene estridor, puede pasar que aunque esté con una parálisis medial no requiera una traqueostomía de urgencia, pero el paciente tiene que estar atento porque el movimiento no lo tiene. Entonces, o tiene una traqueostomía electiva, o si tiene cualquier cuadro respiratorio superior, puede terminar con una traqueostomía de urgencia. En el movimiento paradojal aparece la imagen como si fuera una parálisis medial, pero una imagen no es igual a la siguiente. Y aparece presencia de onda mucosa, que es la determinante por la videoestroboscopía, y los estudios, uno, el otro y el otro y el otro, ninguno es igual. En un momento aparece como que está paralizada, en otro momento aparece como que está abierta, en otro momento el paciente hace el laringoespasmo y se ahoga. ¿Sí? Entonces es muy difícil de diferenciarlo, pero habíamos hablado también que en el caso de un asma grave, que eso me van a ilustrar ustedes, que yo les decía que el cuadro para diferenciarlo del laringio es muy diferente a un cuadro de asma, porque un cuadro de asma es un cuadro obstructivo donde el aire hace ruido o no cuando sale, ¿sí? Pero esto es un cuadro superior, estrictamente laringio. El síntoma aparece acá, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? En el caso de una parálisis de cuerda vocal puede ser unilateral, medial o en abducción. Esta foto es el caso de una parálisis medial en aducción. En el caso de una parálisis medial en aducción, la voz va a ser la mayoría de las veces perfecta, salvo al principio cuando inicia la parálisis, el paciente no tiene suficiente tensión en la cuerda sana, esta sería la paralizada y esta sería la cuerda sana. Cuando esta cuerda tiene tensión suficiente,
a veces pasa por alto y si nosotros no la buscamos, no la encontramos, porque por eso en un paciente que se va a operar de tiroides, siempre está aconsejado mirar la laringe, antes y después, porque supongamos se tiene que operar de la tiroides, pero si no le miramos antes las cuerdas y el paciente tiene algo tumoral que ya le compromete el movimiento laringio, cuando haga la parálisis le va a echar la culpa al cirujano, y por ahí no es la culpa del cirujano, es la culpa del tumor. Y a veces no. Entonces lo que está aconsejado es hacer una evaluación laringea pre y post quirúrgica. ¿Sí? Siguiente. La disfonía espasmódica o espástica es una patología que se produce a nivel de la placa neuromuscular en que la voz aparece claramente cascada, se quiebra y el tratamiento es estrictamente con inyección de toxina botulínica que produce una parálisis estrictamente de la cuerda vocal del músculo tiroidinoideo que se mueve, que puede ser en aducción o en abducción. Siguiente. Dentro de las patologías neuromusculares, la miastenia gravis, siguiente, y las disfonías inflamatorias. Esta es otra clasificación que divide a las disfonías en inflamatorias con evolución aguda por su evolución en el tiempo o por su evolución crónica. Las laringitis agudas en general son las inflamatorias por virus catarrales respiratorios, que pueden ser a su vez difusas o circunscriptas de acuerdo al área de la laringe que está comprometida, y la laringitis crónica, que en general es la del fumador o la del reflujo gastroesofágico severo. Siguiente. Dentro de la aguda difusa tenemos la catarral simple, la laringotraqueobronquitis, la difterica y la sarampionosa, que yo en 25 años de hospital nunca vi una. Ahora si recrudece el sarampión, no sé, pero no vi, por suerte. La etiología puede ser viral, bacteriana o fúngica, y la laringitis circunscripta se divide de acuerdo a su ubicación en glótica, supralótica y subglótica. La siguiente. ¿Cómo se evalúan las disfonías con la historia clínica? Por laringoscopía indirecta, ¿saben lo que es? El espejito laringio, que no lo ideó un médico, sino lo ideó un cantante, porque se quería mirar las cuerdas vocales, entonces se puso al lado de una ventana, reflejó la luz y se vio las cuerdas vocales, y es una de las herramientas mejores para el otorrinolaringólogo, a pesar de que tenemos otros instrumentos como ser la rinofibrolaringoscopía y la videoestroboscopía. Ambos dos son estudios visuales que para nosotros son la herramienta de todos los días. ¿Qué diferencia una de la otra? La rinofibrolaringoscopía usa luz continua, halógena, y tiene una fibra flexible que entra por la nariz hacia la cuerda vocal, igual que el fibrobroncoscopio, con luz continua. Y la videoestroboscopía se puede usar ya sea con una fibra flexible o con una rígida, pero se aplica luz estroboscópica, que es la misma luz que cuando ustedes van al boliche, hace como que se ve la persona en cámara lenta, porque es una luz, la luz estroboscópica es una luz que cae a una velocidad diferente de la capacidad de la retina, que da una imagen ilusoria de cámara lenta, que es un instrumento muy valioso para nosotros porque nos da muchísima información y es para nada invasivo. Ves un movimiento ilusorio en cámara lenta del borde libre de las cuerdas vocales que tiene un patrón característico para cada patología. Las videografías y los videos de alta velocidad son los más nuevos, pero no tenemos en el hospital. No, en la Argentina no hay nadie que tenga en realidad. Siguiente. Esto es una laringoscopía indirecta, cómo se usa con la luz para ver las cuerdas. Eso es un fibroscopio flexible con la fuente de luz halógena. Eso es una fibra rígida y esto es un aparato para hacer videoestroboscopía. Esto es la fidelidad que se ve con una ilusión óptica del movimiento en cámara lenta por la luz pulsátil del efecto estroboscópico en las cuerdas vocales. Esto les puse puntualmente porque son patologías que tenemos en común ustedes y nosotros. Esto, ¿alguien sabe qué es? Esto lo ven muchos ustedes y muchos nosotros. ¿Se les da una idea? No. ¿Eh? Tiene edema, mucho edema.
Acá ven el grosor de una cuerda vocal sin edema, y esta panzota es un edema, ¿no? Ese edema se llama edema de Reinke, que es una lesión premaligna, se llama edema de Reinke o edema o síndrome de Bogart-Bacall, de Bogart por Humphrey Bogart y Lorin Bacall, que cuando hicieron la película Casa Blanca, él le dice, cuando toca el piano, tócala de nuevo, Sam. Bogart Bacall, ¿por qué? Porque el edema de Reinke tiene esa característica que es la voz agravada y descendida. Ese edema tiene grados, leve, moderado y severo. El de grado leve es el típico edema del fumador. En el fumador siempre hay que buscar un edema de cuerdas vocales con sus grados. El de grado leve simplemente se controla y muchas veces dejando de fumar se resuelve 100% sin nada más que eso. El de grado moderado y severo muchas veces requiere de tratamiento quirúrgico, y el severo, como en este caso, es muchas veces obstructivo, y también hay que hacer el diagnóstico diferencial porque también puede aparecer con laringoespasmo, depende del grado. Este es un edema severo. La diferencia con el laringoespasmo del reflujo, por ejemplo, que aparece a la noche y se suprime en forma súbita la respiración, es que como esto está lleno de líquido, pero tiene movilidad, es mucho más difícil que tenga el impacto de un laringoespasmo que aparece con el estridor. Esto da una disnea un poquito más crónica. ¿Esto qué podría ser? Esto podría ser muchas cosas. Leucoplasia en principio porque es blanco, así que eso está perfecto. Leucoplasia bárbaro. Si está localizada así, como esta puntualmente, en la cuerda vocal, en el tercio medio y el tercio posterior, con inflamación acompañando de la cuerda severa, en el interrogatorio le preguntamos, ¿fuma, no fuma? Puede ser en un porcentaje muy alto, es característica de los fumadores, es la lesión premaligna que más vemos y la lesión incipiente que más vemos, ¿sí? Hongos puede ser, ahí aparecen ustedes también, porque puede ser o secundario al uso de spray inhalantes, pero a veces no es hongo, y a veces simplemente el depósito del polvo del inhalante, el Frevia, por ejemplo, todos los que tienen los discus, que tienen polvo seco. Entonces, hasta nosotros mismos, en general lo que hace el neumonólogo es lo recibe, empieza con disfonía, cuando le empieza a dar el polvo, lo manda para que lo evaluemos, y nosotros le enseñamos un poquito que además de lavarse la boca para la micosis bucal, si tiene este tipo de lesión, que sea una nebulización, por ejemplo, posterior a la inhalación, pero con solución fisiológica, para que le sirva de lavado como si fuera el lavado bucal. Muchas veces cuando eso barre y vemos que la disfonía no está causada por eso, no se hace nada, no se retira el medicamento, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque si el componente respiratorio es peor del componente laringio, se deja. Cuando es muy ostensible y el paciente no puede hablar y estamos seguros de que la causa es por el polvo, pero no es en el porcentaje mayor de los casos. La mayoría de los casos porque el paciente no se sabe higienizar, lo hace mal, o porque tiene una patología coadyuvante. Entonces, son raras las veces en que mandan y nosotros le pedimos al neumonólogo que lo cambie por un aerosol. En general se respeta lo que dice el neumonólogo. Nosotros le escribimos, la última palabra la tienen ustedes, siempre porque manda el cuadro respiratorio, ¿sí? Otra cosa muy frecuente, ahora que no me pasaba cuando yo era más joven, pero ahora que soy más vieja lo veo más, son los depósitos de cocaína, que son muchísimo más comunes. Primero porque el paciente no te lo cuenta, y puede venir muy ejecutivo, muy fabuloso, muy fantástico y no te cuenta. No te cuenta tóxico. Marihuana, piensan que no es tóxico, empezando por ahí. O sea, si le preguntaba marihuana, no, tóxico no es. Cocaína no te cuenta, salvo que vos estés desconfiando mucho y ahí te lo cuenta ahí. De hecho, me encanta contar en los cursos porque me gusta contar de los errores, no de los aciertos, porque son los que se aprenden. Un paciente fumador, enolista, grande, como de 70 años, lo llevamos al quirófano para hacerle la biopsia, le había hecho 3 estroboscopías donde se constató la leucoplasia en las 3 oportunidades,
voy para hacerle la biopsia al quirófano, no está la leucoplasia en ningún lado. ¿Dónde? Bueno, entonces nosotros por regla revisamos los ventrículos, levantamos con el aspirador para revisarle, la leucoplasia no estaba por ningún lado, las cuerdas estaban rojas como una laringitis crónica, pero la lesión blanca que había visto en la endoscopia no estaba por ningún lado. Reviso los ventrículos llenos de polvo blanco. Salgo a hablar con el familiar y el familiar me cuenta que su marido era cocainómano, el único día que no consumió fue el día que se vino a operar, el único momento. Claro. Entonces, y no solo eso, sino que tampoco después volvió para seguir haciendo, porque encima era golpeador, las tenía todas, digamos, pero apareció en el postoperatorio, todo el relato que lo vi en 3 oportunidades jamás me contó, y yo no lo sospeché. Entonces, ahora antes de indicar la cirugía, siempre hay lesiones que son muy características, pero puntualmente una esa no lo es. La micosis tiene otras características porque en general el punteado de la micosis no está localizado como esta puntual acá en las cuerdas, va acompañado de muchas lesiones en toda la laringe. Y a veces, si es por un inhalante, no siempre tiene todo el punteado en toda la laringe, tiene más bien localizado. Cuando aparece la micosis generalizada, hay que buscar una inmunosupresión, hacer el hemograma, pedir el HIV, hacer el Western blot, todo. ¿Sí? Esto, ¿qué parece? Es un tumor típico. Eso es un cáncer de laringe típico que no es enorme todavía, tiene todavía movilidad conservada, pero esa es la diferencia, así a grosso modo, de las lesiones estructurales grandes. Y esto es una laringitis crónica. Siguiente. Acá trabajamos con ustedes. Lo ideal, en un momento quisimos llevarlo a cabo y fue imposible por la demanda que hay en el hospital, pero lo ideal sería que todos los pacientes que vemos nosotros, todos, fueran evaluados también por ustedes. El tema es que la demanda de la enfermedad no lo permite, porque si nosotros le hiciéramos esto a todos los pacientes, a todos, veríamos la alteración de la capacidad respiratoria en todas las enfermedades disfónicas nuestras que no tienen patología estructural. ¿Queda claro? Entonces, en un laboratorio de la voz serio, que en muchos países hay, siempre son evaluados por los dos servicios y siempre salen con una espirometría hecha también. Porque a veces no tienen nada y el manejo del aire es diferente por otra causa. Por ejemplo, Sandro, Cacho Castaña, ellos que han sido fumadores, han tenido enfermedades pulmonares crónicas toda la vida y siguieron cantando. El ejemplo es como el que tiene mucha plata y se la gasta todo, o el que tiene poquita y un gran administrador. Ellos tenían muy poca capacidad respiratoria, pero han sabido administrar este poquito de aire que han tenido y han muerto los dos cantando. No es que no puedes cantar nunca más porque tengas una enfermedad grave. Siguiente. Nunca yo le diría, he escuchado en otros cursos que le dicen a la gente, no, si usted tiene esto no puede cantar. Yo jamás le diría a un cantante que no puede cantar. Le enseñaría cuál es su limitación y a seguir. Otra metodología de estudio de la voz es el análisis acústico de la voz, que se lleva a cabo con grabaciones de alta fidelidad, con micrófonos, con amplificadores, con espectrogramas, que en realidad son estudios complementarios para justamente complementar lo que nosotros estamos viendo con la videoestroboscopía. La electromiografía es un estudio que puede ser diagnóstico o puede ser terapéutico. Diagnóstico, por ejemplo, en el pronóstico de una parálisis de cuerda vocal. ¿Qué tiene en contra? Que es un estudio invasivo. No cualquiera, por más que tenga una parálisis, quiere dejarse pinchar para hacerse una electromiografía en el cuello para ver qué pronóstico tiene o no la cuerda, y aparte no es estrictamente sensible para dar el pronóstico exactamente. Sí, la usamos mucho para la inyección de toxina botulínica para estar seguro de estar inyectando en la cuerda vocal cuando se hace con anestesia local. La siguiente. Los recursos humanos que se utilizan para trabajar en una disfonía son recursos médicos,
que los profesionales que participan son el otorrinolaringólogo, el neumonólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo y el psiquiatra, y los profesionales no médicos, que son el profesor de canto, la fonoaudióloga y el psicólogo. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué el psiquiatra? Porque hay patologías de la voz que no tienen que ver con nada y son un trastorno estrictamente que tiene que ver con la esfera psíquica y no tiene nada que ver con ninguna de las dos áreas. Dentro de los recursos tecnológicos tenemos recursos diagnósticos, el tratamiento foniátrico y las terapias quirúrgicas. Siguiente. Siguiente. Como conclusión, el trabajo en la orientación de una disfonía es el trabajo en equipo. Dejé acá un espacio porque quisiera saber ustedes qué inquietudes tienen, qué quieren saber, porque decía hablar con el auditorio.